Muy bien, quiero leer con todos ustedes Joel capítulo 2, versículo 24 hasta el 27. Vamos a estar leyendo Joel capítulo 2, versículo 24. Dice así: las eras llenarán de trigo, llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciados, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué tremenda la palabra de Dios, ¿eh? Este pasaje nos habla de que Dios restituirá los años de miseria, de maltratos, de vida, ¿no es cierto?, de angustia. Dios va a restituir los años de sufrimiento. La felicidad que robó es el diablo, el enemigo, el innombrable, digamos así. Pero la pregunta que yo hago en esta noche es la siguiente: ¿qué aprendiste de todas las malas experiencias que tuviste? ¿Qué rescataste de todo lo malo que pasaste, valga la redundancia, en el pasado? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hay de nuevo hoy en tu vida? Porque muchas veces nosotros es como que queremos pasar por alto el pasado, pero el pasado nos hace recordar que hemos tenido un tiempo de oscuridad, un tiempo donde hemos sufrido, un tiempo donde hemos sido maltratados, pero de alguna manera, de alguna forma, de alguna cosa, ¿no es cierto?, que Dios hizo de una manera tremenda, cambió nuestra historia. Y vemos que nuestro presente es completamente diferente. Y quiero destacar en este punto, muy importante, que de eso se trata la salvación. ¿La salvación qué es? Considerar que en nuestro pasado hemos fallado en nuestro pasado. Que realmente nuestra fuerza, nuestro intelecto, nuestra capacidad no sirvió para nada para conectarnos con Dios. Que hemos vivido una vida de derrota, de fracasos, y que hemos tropezado miles de veces, pero que queremos el cambio. Queremos el cambio hoy, queremos cambiar nuestra vida hoy. Nuestro pasado entonces sirve y nos hace recordar nuestros fracasos. Nos hace recordar de que no éramos personas dignas delante de la presencia de Dios. Pero también nos hace recordar de que debemos tener una oportunidad. Tuvimos una oportunidad de parte del Señor. Y hoy tenemos esa oportunidad. Y esa oportunidad que tenemos hoy la debemos aprovechar. Hoy quiero cambiar de vida. Hoy quiero tener, ¿no es cierto?, cosas que antes no tenía, y disfrutar de algo que, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales, disfrutar de lo que es la presencia de Dios, de lo que es estar contento, de lo que es estar feliz en la vida. ¿Realmente estoy feliz? ¿Realmente estoy conforme con lo que Dios me da? Esa es la pregunta. Entonces la salvación es considerada, ¿no es cierto?, de que bueno, el pasado sirve para hacernos recordar que hemos fallado. El presente sirve porque queremos buscar los cambios. Realmente queremos buscar los cambios. Yo quiero cambiar de vida. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser digno delante de la presencia de Dios. Y bueno, Dios te da la oportunidad, ¿no es cierto? Te da la oportunidad. Entonces cuando nos arrepentimos y le aceptamos al Señor y le decimos: Señor, yo te entrego mi corazón con todo y sin reserva, te ocurre lo siguiente: tenemos un futuro próspero. Siempre tenemos un futuro próspero. El cristiano que no considera que tiene un futuro próspero no es cristiano. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una cosa: de que cualquier manera, de cualquier circunstancia, aunque sea todo problemático, aunque el mundo se parta y se vaya se vaya al fondo de la mar, amén, no importa eso. Lo importante es en todo esto que Dios está en control, amén.
Dios está en control. Y si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y le hemos recibido, ¡oh! ¡Wow! Entonces debemos entender, ¿no es cierto?, que tenemos todo. Si no tenemos a Cristo no tenemos nada, pero si tenemos a Cristo tenemos todo. ¿Qué nos puede suceder? Y no es algo que podamos decir literalmente, lo hemos experimentado, lo hemos vivido, hemos pasado por muchas circunstancias y hemos estado en la presencia de Dios. ¿Qué aprendí del pasado? El pasado me sirve, ¿no es cierto?, para recordarme que lo infeliz que era, pero hoy quiero el cambio. Entonces la Biblia nos enseña a vivir un día a la vez, y que un día a la vez tenemos la oportunidad, y que Dios nos da esa oportunidad para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, ser restituidos. Aquellos que el enemigo nos robó, la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, que nos sacó, ¿no es cierto?, aquellas bendiciones que tendríamos que tener y que no la tuvimos por causa de que estábamos totalmente equivocados, hoy el Señor nos restituye todo. Amén. Amén. Debemos entender eso. Entonces, obviamente estamos hablando de un Dios que todo lo puede, que todo lo tiene en control y que estamos viviendo los últimos tiempos, y que en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, aunque por más que ayune, ore, lo que sea, hay un tiempo estipulado en el cual Dios va a librar de la angustia, de la hora de la prueba, a la iglesia, y obviamente este es el momento en que va a probar a todo el mundo y va a probar a la iglesia, y la iglesia tiene que estar firme, y la iglesia tiene que estar levantada y fortalecida, buscando la presencia de Dios. Entonces, para que todo esto se cumpla en nuestra vida, para que todo esto realmente se manifieste en nosotros, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, en el versículo 12 y 13, dice acá la palabra de Dios: por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Porque yo creo que Dios toma todo en cuenta, ¿no es cierto?, verdaderamente. Él no quiere castigar a su pueblo, pero muchas veces le tiene que dar un estate quieto para que, ¿no es cierto?, nosotros encaminemos. Entonces, quiero decirle en esta noche, ¿qué es realmente estos requisitos que Dios nos pone? En primer lugar, no seamos superficiales, busquemos realmente la presencia de Dios. No debemos rasgarnos más de la vestidura, como hacían en aquel entonces cuando tenían un lamento o querían demostrar el afecto, el cariño o la indignación, ¿no es cierto?, ya sea de un rey, de un profeta, un sacerdote. Lo primero que hacían, la vestidura se la rasgaba, demostrando la tristeza o la indignación o los problemas que estén sucediendo en ese momento. Pero hay una cosa, no debemos rasgar lo de afuera, debemos rasgar nuestros corazones. Realmente hay un arrepentimiento, realmente nosotros queremos seguir con todo nuestro corazón al Señor, permitir que Dios haga la obra en nuestra vida, ser uno de los redimidos cuando suenen las trompetas y se abran los cielos y se descubra el telón de lo que se ve para ver lo que no se veía. Entonces debemos darle importancia a nuestra vida espiritual. No es algo superficial, no es algo que nosotros podemos, bueno, lo leemos en la Biblia y lo compartimos, y no, te lo vivimos realmente lo estamos viviendo, realmente lo estamos adorando al Señor con nuestros corazones, realmente, verdaderamente en nuestra vida. Entonces, la respuesta la tenemos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es responsable de su propia salvación. La salvación es unipersonal. En cuanto a la conversión es pasar de un estado a otro, en un acto de arrepentimiento y de entrega al Señor. Entonces, convertirse es
cambiar. Metanoia, que es arrepentimiento, pero es cambiar de mentalidad. Yo pensaba de una manera, ahora pienso de otra. Yo calculaba una cosa, pero ahora calculo otra. Yo quería hacer algo, pero ahora dejé de hacer eso para hacer otra cosa. Quiere decir que yo cambio mi mentalidad, me enfoco en las cosas que realmente valen la pena. Dice el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 6, dice: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, siempre. Aunque el gobierno esté pata para arriba y el mundo también esté pata para arriba, no importa, no interesa. En tu Dios confía siempre, siempre, siempre. Porque realmente, ¿no es cierto?, tenemos un Dios que quiere que confíes en Él, pero también que aprendas la lección y que Él pueda confiar también en vos. Amén. Entonces, Dios siempre apela a la conciencia de la persona. Y muchas veces nos arrepentimos y nuestra emoción nos dictamina un estado en el cual la persona está arrepentida de ser lo que era, pero esto no tiene nada que ver con la conversión, porque la conversión tiene que ver más con la conciencia de la persona que con la emoción de la persona. La emoción es el sentir de un pesar, de un peso que te está molestando y que querés rasgar tu corazón, pero la conversión tiene más que ver con la conciencia de la persona, la decisión que vos tomes de querer cambiar de vida, la decisión que vos tomes de querer cambiar de mentalidad. Entonces, ahí podemos entender lo que le estaba diciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía la palabra, conocía a su Dios, conocía realmente los propósitos de Dios en lo literal, en la ley y el carácter de Dios. La forma de Dios era la exigencia de Dios, pero también ellos conocían la otra parte, que era la parte que entendían sus propósitos, pero como no estaban encaminándose en el plano espiritual, el enemigo entraba y desbarataba todo lo que ellos hacían. Porque no importa si estás dentro de los propósitos de Dios, escucha bien lo que te voy a decir, escucha bien lo que te voy a decir. Si vos no estás en línea con el Señor, no importa que no seas perfecto, no tenés que ser perfecto para esto, tenés que tener temor de Dios. Si vos no estás en línea, por más que estudie la palabra, por más que te metas en las cosas de la palabra, si no hay una práctica, si no entras dentro del campo espiritual, si no te introduces y empiezas a trabajar en equipo con el Espíritu Santo, el enemigo va a entrar y va a desbaratar todo lo que estás haciendo. Porque es importante que tú entiendas que esto no es una cosa simplemente superficial o religiosa, sino que va más allá. Los planes de Dios es cambiar al mundo. Los planes de Dios es establecer el reino de Dios acá en la tierra. El reino espiritual ya la tenemos, pero falta el reino terrenal, y para eso debe preparar a la iglesia. La iglesia debe estar preparada. La iglesia debe tener un corazón preparado. La iglesia debe estar preparada para que no solamente para ser arrebatada, sino para ir a festejar la cena de la boda del Cordero y después venir. Después de la gran tribulación, establecer el reino material acá en la tierra. Escuche, ¿por qué se tiene que establecer primero el reino espiritual? Porque el reino espiritual verdaderamente empieza a acabar dentro de esa persona, cambiando el corazón y la mentalidad de esa persona. Es por eso que estoy hablando de esto. Ya la persona no se rasga la vestidura, ya la persona rasga su corazón, porque está entendiendo que ese reino espiritual se está expandiendo. Ese reino espiritual tiene que cambiar la mente, el corazón de la persona. Ahí es cuando entendemos, ¿no es cierto?, los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios no se entienden nada más que la parte literal. La parte literal, bueno, es la parte literal, pero hay que estar viviendo con aquellos que padecieron, que fueron perseguidos,
que fueron, ¿no es cierto?, tirados a los fosos de los leones, que fueron quemados como antorchas, que fueron grandes siervos de Dios, que experimentaron lo que Dios realmente, ¿no es cierto?, le estaba mostrando. Entonces, obviamente ya no hay una forma exterior, sino algo interior, algo que verdaderamente los motivaba a ser más que vencedores, los motivaba a ser personas que caminaban por la fe, en la victoria de Cristo, porque ellos creían profundamente en esa victoria. Entonces no le importaba las persecuciones, no le importaba, porque sabía que de alguna manera ellos tenían una meta, y cuando alcanzara esa meta iban a ser victoriosos, iban a reinar con Cristo. Amén, iban a reinar con Cristo. Y eso es lo que yo en esta noche quiero compartir. Dice la palabra de Dios, escuche, un salmo, capítulo 34, versículo 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Escuche, la primera parte dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Escuche bien lo que le voy a decir. Es una actitud de conciencia. Quebrantado de corazón es, como dije recién, no es rasgarse las vestiduras, sino rasgarse el corazón. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, es un acto de conciencia, es un quebrantamiento de conciencia. Y ese quebrantamiento de conciencia nos motiva a buscar los cambios. Y en esos cambios vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Y vamos a caer de vuelta, pero nos vamos a levantar. Y cada vez que nos levantamos más fuerte en la fe. Cada vez que nos levantamos, vamos eliminando lo que éramos antes para ser una nueva persona, una nueva criatura, conforme a la voluntad de Dios. Y estoy hablando de conversión. Y salva el constricto de espíritu. ¿Qué significa? Es que siente el dolor del arrepentimiento. Arrepentimiento no es me arrepiento, nada más. Pero ¿qué tal? Adentro. ¿Sentís el dolor del arrepentimiento? ¿Sentís el pesar? ¿No te deja dormir? ¿Querés cambiar? Y estás arrepentido por ser lo que eras. Entonces, el arrepentimiento profundo y verdadero es aquel que cuesta un triunfo. La victoria más grande que tiene el ser humano es reconocer que sin el Señor no es nada. Y en ese momento, cuando nosotros sentimos el pesar, sentimos la convicción de pecado, sentimos que el Espíritu Santo está tocando y cavando bien hondo, tocando fibras sensibles, ahí es cuando verdaderamente hay un cambio de mentalidad. Eso se llama metanoia, se llama arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepentimiento, aquel arrepentimiento que duele, aquel arrepentimiento que es un peso en nuestra vida. Amén. Entonces, el constricto de espíritu, aquel que está constreñido, amén, está constreñido. Pero una persona que está constreñida es una persona que está contenida ahí y que quiere liberarse y que le duele. Hablando de lo que es conversión. Entonces no podemos atribuir la conversión a un estado emocional, nada más, porque tiene algo que ver el estado emocional. Pero la conversión verdadera no se trata de una emoción, sino que se trata de una convicción. Y la convicción tiene que ver mucho con la fe. La fe no es un estado emocional, no es creer nada más, tiene que haber una convicción. Y si no hay una convicción, ¿no es cierto?, dada por el Espíritu Santo, por eso se le atribuye el don de fe. Entonces no es fe lo que tenemos, sino un estado emocional. Lo mismo sucede con la conversión es exactamente la misma. Por eso hay que cristianos que no cambian, hay cristianos que siguen viviendo 20 años en el cristianismo, no hay un fruto, no hay un cambio, no hay un cambio de naturaleza. El Señor desea con todo su corazón, ¿no es cierto?, cambiar a esa persona, transformarla, que sea verdaderamente hijo y tenga autoridad sobre toda hueste satánica, diabólica, mentirosa. Pero no lo logra. ¿Por qué?
porque está utilizando las emociones, no está utilizando la convicción. Pero no basta sentir, basta verdaderamente estar convencido, basta ser tocado por el Espíritu Santo y desear los cambios en nuestra vida. Ahora debemos realizar un acto de conciencia, buscando los cambios en nuestra vida. Aunque tropecemos y caigamos, ya no va a ser lo mismo. No va a ser exactamente, no va a ser lo mismo. Con la persona que ha pasado por eso, cuando cae y tropieza, ya no es lo mismo. Pero cuando una persona no ha pasado y tuvo una vida cristiana de emociones nada más, cuando cae, se tropieza, le da igual, le da lo mismo. Si se pelea por fulano, mengano, sultano, no pide perdón, total es lo mismo para esa persona. ¿Qué dijo Pablo? Tiene anestesiada la conciencia, la conciencia cauterizada. Escuché, esto es tremendo. Entonces, obviamente, nos sentimos, ¿no es cierto?, como que le estamos fallando al Señor. Lo que hemos pasado por eso, le estoy fallando al Señor. De alguna manera me está molestando el Espíritu Santo, me está molestando, no me deja dormir. Si tengo que pedir perdón, los pedido. Amén. No me deja dormir, yo tengo que cambiar, tengo que buscar los cambios, tengo que buscar de alguna manera ser una persona diferente, mostrarle a este mundo que está la luz de Cristo. Que el que me sigue a mí, dice la palabra de Dios, no andará en tinieblas. Ese es el verdadero cristiano, es el verdadero convertido, es aquel que verdaderamente está experimentando el poder de Dios en su vida y lo manifiesta de tal manera que no hay un enemigo que se ponga quien quiera, no importa. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente estamos tomando en serio el camino del Señor. Amén. Hay una seriedad. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 37, y esto va para todos los cristianos hermosos, ¿no es cierto?, que siguen a Cristo con todo su corazón. Dice la palabra de Dios: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene en su mano. Ahora, ¿sabe por qué no quedará postrado? Y le lo voy a explicar sencillamente, con palabras muy sencillas, porque hemos aprendido a dejar que el Espíritu Santo tome nuestra conciencia. Amén. Hemos aprendido a dejar de ser yo para que sea Cristo en mí. Hemos aprendido lo que decía Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que antes hacía en la carne, ahora las hago en la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Tú sabes la diferencia, verdad? Entonces, esa es una persona que está experimentando, es una persona que está viviendo, no es perfecta. Dice, aunque cayere, no quedará postrado, no se va a quedar tendido en el piso, porque lo sostiene el Señor. La pregunta que puedo hacer en esta hora, la pregunta que ya hice en varias predicaciones, ¿no es cierto? ¿De dónde te estás agarrando cuando caes? Ese es el problema, porque la caída la vamos a tener, el tropiezo lo vamos a tener, pero ¿de dónde te agarras cuando estás tropezando? Entonces, cada tropiezo o cada cosa, ¿no es cierto?, que hagas mal en la vida cristiana, sirve para afirmar tu vida de fe. Esto no quiere decir que para dejar de pecar hay que pecar, no. Esto quiere decir que somos seres humanos también y que no somos perfectos y que vamos a cometer errores, como cualquier otro. Pero cada vez que cometamos un error y aprendemos de esos errores y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra conciencia y somos personas diferentes. Amén. Totalmente diferentes. Entonces, en el Salmo capítulo 147, versículo 10 y 11, dice así la palabra de Dios: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen. Qué tremendo. Y en los que esperan en su misericordia. En eso se complace Dios. Temele al Señor. Temele. Él conoce cada cabello de tu cabeza. Él lo tiene todo contado. Él sabe, ¿no es cierto?, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo. Qué es lo que estás pensando, qué es lo que no estás pensando. Él sabe la intención de tu corazón, cosa que el enemigo no puede hacer. Pero de una cosa sí yo estoy segura, es que el Señor, pese a todo,
lo imperfecto y lo infieles que podamos ser, Él tiene misericordia y espera que nosotros nos rindamos. Y el rendirse significa temor a Dios. Yo no quiero ser igual. Yo quiero ser fiel al Señor. Amén. Y es cuando rendimos nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, Dios mismo devolverá lo que te robó el enemigo. La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Decid conmigo, la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Muy bien. Entonces, estos eran animalitos, bichitos, que se encargaban, ¿no es cierto?, de comer lo que vos estabas sembrando, ¿no es cierto? Eran plagas que comían lo que sembrabas, lo que estaban sembrando. Entonces devastaba todos los sembrados. La oruga y el saltón se encargaban de los frutos. La parte donde tiene fruto, lo que vos estás sembrando, ellos se encargaban de comer los frutos. El revoltón se encargaba de comer las raíces. Y la langosta se encargaba de comer las hojas. Entonces, vemos una figura. Cuando Dios habla en la Biblia, no está hablando de balde, o que de repente se le ocurrió algo, lo puso ahí para... No, hay una revelación. Por eso que la Biblia, la palabra de Dios, no solamente es el logo, es el rema. El rema es lo que se manifiesta en el mundo espiritual y que lo traslada hasta el mundo físico a través de la Biblia. Y lo que está escrito acá, lo que está plasmado acá, tiene un propósito. Y abrir el entendimiento. Entonces, la oruga y el saltón se encargaban de comer los frutos. No sé si te habrá pasado a vos, pero muchas veces en el camino del Señor, personas que han querido estar bien con el Señor y han buscado su presencia y de repente vieron cosas que no tenían que ver y esto lo desanimó y los frutos que tenían que dar ya no las daban porque el enemigo vino, la oruga y el saltón y comió sus frutos. Entonces ya esa persona no es productiva y al no ser productiva lo que logra el enemigo es que vos no desarrolles fe. El cristiano tiene que ser productivo para desarrollar fe. Si no es productivo no puede desarrollar fe. Tiene que ser productivo para mover los dones, los ministerios que ya tiene y que tienen que ser desarrollados por el Espíritu Santo. Y cuando éste no se mueve, el enemigo viene y come sus frutos. Y ya esa persona ya no tiene más ganas, ya no es la misma persona que era antes, no tiene el mismo entusiasmo que tenía. Entonces el enemigo está trabajando de forma organizada para desbaratar lo que Dios quiere levantar. Depende de cada uno de nosotros. Dios te libró el libre albedrío. Y tú decides que lo que vas a hacer en tu vida, pero no le permitas al enemigo que te robe esos frutos. El revoltón come después de que el saltón y la oruga comió tus frutos, viene el revoltón y come tus raíces. ¿Qué son las raíces? Es la parte oculta de la planta. Escucha, es la parte oculta de la planta. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con el Señor? ¿Cuánto tiempo estás meditando en su palabra? ¿Cuánto tiempo de oración y ayuno y clamor en la presencia de Dios estás viviendo? Y si de repente al principio lo hiciste bien y estás ayunando y orando y qué sé yo y qué sé cuándo y entonces el enemigo empezó de a poquito a desanimarte, a ser una persona floja y ya no solo mismo, ya no tenés el mismo tiempo de oración porque te levantaste tarde, tenés que llegar temprano al trabajo, ya empezó a robarte, ¿no es cierto?, aquellas cosas, aquel entusiasmo que tenía cuando estabas ayunando. No, mañana no ayuno, pasado mañana voy a ayunar y así sucesivamente está comiendo
la comunión que tendría que tener con el Espíritu Santo. Escucha, y como consecuencia viene la langosta. ¿Y la langosta qué hace? Come las hojas. ¿Y qué son las hojas? En las hojas, la alimentación de la planta no solamente recibe por la tierra, sino también por las hojas, por la fotosíntesis. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significan las hojas? Las hojas significan la palabra de Dios. Cuando el enemigo ya te saca la gana de leer la palabra de Dios, ya te saca la gana de querer entrar más en la palabra de Dios, ya te saca la gana de querer predicar el Evangelio, la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. Entonces el enemigo viene a la langosta y te come las hojas y desbarata todo lo que el Señor había planeado contigo y las bendiciones que ibas a tener. Pero Dios siempre tiene una respuesta. Escuchen, en Joel capítulo 1 versículo 4 dice así lo siguiente: lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¡Qué tremendo! Entonces, este es un trabajo bien organizado del enemigo. El enemigo está bien organizado, trabaja bien en equipo, ¿no es cierto? Y trata de desbaratar de a poco lo que Dios quiere sembrarte. No, hoy en día vemos personas desanimadas, personas que tienen miedo por la cuarentena, el COVID-19 y todas esas cosas. Cuentos chinos. Tenemos un Dios que sigue haciendo liberación. El Señor es el mismo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13 versículo 8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10? Que somos fieles con la palabra de Dios. Obviamente el Señor nos va a librar de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. Entonces, queridos, lo que tenemos acá es bien grande. Dios es más grande que cualquier enfermedad que pueda venir en todo el mundo. Y Dios tiene un tiempo, y yo creo que Dios va a estar guardando a su pueblo. Va a estar guardando a su pueblo de la hora de la prueba. ¿Lo hemos experimentado, sí o no? Muchísimas veces lo hemos experimentado. Mientras los otros tienen miedo, nosotros seguimos predicando el Evangelio. Mientras los otros están temblando como una hoja, nosotros proclamamos la palabra de Dios. Mientras los demás están con las puertas cerradas, nosotros vamos a las casas. Y obviamente, aunque sea prohibido, ¿no es cierto?, jamás van a prohibir la obra de Dios, porque es de Dios, no es del hombre. Entonces yo puedo decir lo que dijo Pedro y lo que dijo Juan. Dice, juzguen a todos, ustedes juzguen. Si nosotros tenemos que hacerle caso a ustedes antes que Dios. Amén. Digan amén, que es gratis, no me dejen solo. Amén. Ahora sí me está gustando. Muy bien, Deuteronomio capítulo 28, versículo 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. Qué tristeza. Porque la langosta la consumí. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Que saques muchas semillas al campo, pero que no tengas fruto. ¿Y por qué yo no tengo fruto? Porque no estás viviendo. Vas a sacar muchas semillas. ¿No vivís? ¿Tenés fruto? Hay historia, como dijo el hermano. No dejes que el enemigo te robe. No dije que el enemigo te robe. Tienes que buscar los cambios en una actitud de conciencia y arrepentimiento y despreciar por sobre todas las cosas el pecado. Y hay grandes promesas. Escuche, la Biblia tiene 7000 promesas. No se las puedo contar todas, pero son 7000 promesas. En el Pentateuco hay 613 leyes, contaditas. 1, 2, 3, 4, 613 leyes. Hay preceptos, hay mandamientos. Si vamos a ir a eso, obviamente. Entonces hay promesas en toda la Biblia
que nos habla precisamente de que Dios quiere bendecir a su pueblo, de que desea que su pueblo esté sano, de que desea que su pueblo esté levantado y fortalecido. Y una de ellas es esta, que es una palabra bien conocida, creo que todo el mundo ya la conoce. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, escuche, qué tremendo. ¿Cómo? Entonces yo voy a invocar el nombre del Señor sin humillación. Esto nos habla de eso. Entonces, obviamente, está la posibilidad de que yo esté entrando más en la parte religiosa y esté haciendo las cosas en forma superficial que entrando en las cosas espirituales. Escuche, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo oraren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que quiso hacer con Jesús? Es el arca, la representación de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Es el pacto, es la sangre de Cristo vertida en el arca. Es lo que el Señor nos muestra en esta hora. Lo que quiere hacer el Señor es la que ya está hecho, ya está formado. Lo único que tenemos que hacer es nosotros buscar los cambios. Ya todo lo que está ya fue hecho, y todo lo que ya fue hecho nosotros debemos tomarlo, porque creemos por la fe que podemos lograr muchas cosas. Amén. Entonces, si mi pueblo care, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. Entonces le está hablando al pueblo de Israel. Yo estoy hablando de un estado en el cual la persona muchas veces cae en la superficialidad, cae en la monotonía de hacer todo siempre lo mismo, cae en aquellas cosas, ¿no es cierto?, que son superficiales, pero Dios está llamando a la conciencia y le está diciendo a las personas: no se rasguen la ropa, rásguense en el corazón. Le está diciendo que donde tenemos que buscar a Dios, no lo vamos a buscar superficialmente. Sí vamos a leer la palabra, sí vamos a ayunar, sí vamos a buscar la presencia de Dios, sí vamos a predicar, pero por sobre todas las cosas buscamos dentro de nuestro corazón aquel que vive y reina, aquel que algún día aceptamos como Señor, Rey y Salvador de nuestra vida, y es aquel que se debe manifestar de una manera tremenda porque se lo permitimos. Somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Amén. Lo que quiere es bendecir a su pueblo de una manera especial. Permitámoslo y no dejemos que el enemigo nos esté asustando. No dejemos que el enemigo se levante. Tenemos autoridad porque Él dice que nos va a librar de la obra.